Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de la clase y vamos a esperar a que vayan llegando eh, quienes quedaron pendientes del video anterior. Así que mientras se van sumando, vamos a empezar. Bueno, el tema específico, los contenidos específicos de la clase de hoy son tipicidad subjetiva para analizar dolo, ¿sí? Que es, nosotros veníamos viendo todo el aspecto objetivo, ahora vamos a ver en profundidad el aspecto subjetivo de la tipicidad. Puntualmente nosotros vamos a ver la estructura de análisis de los delitos dolosos, vamos a analizar en profundidad el dolo, cómo se compone y qué clases de dolo hay y qué pasa cuando hay problemas con el dolo. Serían tres aspectos principales de la tipicidad subjetiva: cómo se compone el dolo, de qué clases puede ser y qué efectos tiene, cómo debemos proceder cuando hay un problema con ese dolo. Luego vamos a ver otro aspecto de la tipicidad subjetiva que tiene que ver con los delitos culposos, vamos a ver toda la estructura culposa, vamos a avanzar sobre los delitos de omisión y vamos a hacer una comparación de las tres estructuras, ¿sí? Ustedes cuando les llegue un caso tienen que determinar en primer lugar si el delito es doloso, culposo u omisivo. Y en función de eso va a variar la estructura de análisis, ¿sí? La estructura, la forma de estructurar los pasos a seguir en la teoría del delito van a depender justamente de que ustedes clasifiquen adecuadamente el caso entre doloso, culposo u omisivo, ¿sí? Por eso me parecía importante hacer una recapitulación sobre imputación objetiva para que de alguna manera tengamos continuidad de todo lo que estamos analizando de los tipos de comisión dolosos, cerrar con dolo y ahí poder profundizar en estructuras culposas y omisivas. Ustedes van a analizar la tipicidad subjetiva una vez que hayan podido afirmar que la acción que vienen analizando es típica objetivamente. Y ya vimos que para eso tienen que concluir en que tienen una acción, que esa acción se subsume en todos los elementos objetivos de la figura que están analizando y que pudieron establecer una relación de causalidad entre la acción y el resultado. Solo si esto sucede pueden analizar la tipicidad subjetiva, porque si la conducta es atípica objetivamente, no van a seguir analizando. En la tipicidad subjetiva ustedes tienen principalmente dos cuestiones que la componen. Por una parte, el dolo propiamente dicho, y por otra parte, lo que se llaman elementos subjetivos distintos del dolo, que no lo tienen todos los tipos penales. Solo algunos contienen estos últimos elementos. Todos los tipos dolosos requieren dolo. Según la dogmática moderna, el dolo es la dogmática moderna en cierto punto consensuó cuál era la concepción personal del injusto, es decir, aquellas cuestiones que tienen que ver con la intervención
subjetiva del agente en, el orden en cómo se desencadenan los hechos. Estos estudios de la dogmática moderna derivaron justamente en el aspecto de estos, en el estudio de estos aspectos subjetivos antes de llegar a la culpabilidad. ¿Y por qué digo esto del injusto y de antes de la culpabilidad? Porque para los causalistas el dolo se analizaba en la culpabilidad, ¿sí? No era parte de la tipicidad, sino que se analizaba al final de la teoría del delito. En consecuencia, todos los problemas de tipicidad, de dolo, de conocimiento, se analizaban al final del análisis. Las teorías modernas lo que hacen es retrotraer el análisis de la tipicidad y analizar los errores en esta etapa. En cuanto a la regulación del dolo, en general se van a encontrar en los manuales que se encuentran en el artículo 34 del Código Penal. Sin embargo, el artículo 34 no menciona la palabra dolo. Por lo tanto, es una categoría dogmática cuando hablamos de dolo, no es enteramente normativa. Para Belzel, ¿se acuerdan que ya lo habíamos estudiado a Belzel? Para Belzel, el dolo se compone de conocimiento y de intención. ¿Qué significa que el dolo se compone de conocimiento y de intención? Para esta corriente, el conocimiento son todos los elementos, digamos, una representación, un cabal abordaje cognoscitivo de los elementos objetivos de la tipicidad objetiva. Es decir, que el autor tiene que saber que su acción es de matar, que con esa acción va a cometer el resultado, que está, digamos, por ejemplo, matando a una persona y que no está disparando al aire. Tiene que conocer que se están dando todos los elementos objetivos del tipo. Y en cuanto a la intención, requiere una voluntad, un deseo de realizar esos elementos objetivos que conoce. O sea, tiene que tener un conocimiento de los hechos y también una voluntad, una intención de que sucedan de esa forma. Bacigalupo les va a decir que el dolo se caracteriza básicamente por el conocimiento de los elementos objetivos, o sea, dice él, de los factores que caracterizan la acción como productora de un peligro jurídicamente desaprobado que afecta concretamente a una entidad protegida. En ese sentido, ustedes cuando estén resolviendo un caso doloso pueden poner esto en el aspecto cognoscitivo, ¿sí? En la cuestión de conocimiento del autor. Pueden poner esta descripción de Bacigalupo. Sin embargo, respecto de las teorías del conocimiento, hay tres posiciones. Jižek dice que hay que conocer todos y cada uno de los elementos objetivos del tipo. Jarro Otto sostiene que el autor debe conocer solo algunos elementos de la tipicidad objetiva, y Frisch sostiene que el autor debe conocer adecuadamente solo el verbo típico, es decir, la conducta prohibida. Tiene que conocer que está realizando el verbo típico, la conducta a la que refiere la norma. Vemos que viene de posturas más restrictivas a posturas más laxas. Este conocimiento, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser actual, es decir, no tiene que conocer los elementos objetivos después del hecho, es decir, 2 días después. No, al momento en el que simultáneamente a la ocurrencia de los hechos de la tipicidad objetiva, el autor tiene que conocerlos y una cabal representación de lo que está sucediendo. O sea que el conocimiento tiene que ser actual, primer elemento de ese conocimiento. Lo más fácil para el autor va a ser reconocer aquellos elementos que se identifican por la observación, ¿sí? Por ejemplo, son los elementos descriptivos en general: mujer, agua, animal, edificio. Son cosas que fácilmente pueden ser reconocidas. Tal vez para determinar si es un documento público o un documento privado, el autor requiera algún tipo de observancia particular. También, digamos, en los tipos de lesión, vieron que teníamos que clasificar de acuerdo a las 9 categorías de análisis. Los tipos de lesión
exigen que el autor reconozca la lesión, sepa que su comportamiento, su conducta es apta para realizar una lesión y no solamente ponerla en peligro. Y en cambio, para la teoría del peligro, se requiere que conozca concretamente solamente la puesta en peligro. Para la teoría de resultado, exige que el autor conozca también el nexo de causalidad. Exige un conocimiento sobre todos los aspectos de la premisa menor. En este sentido, cuando ustedes analicen un caso, es importante que puedan identificar la circunstanciación de los hechos, es decir, tiempo, modo y lugar. ¿Por qué? Porque en base a esta correcta identificación van a poder analizar si en el caso el autor tiene conocimiento de cada uno de estos elementos, ¿sí? Que tiene que verificar objetivamente. Y sobre que tengo que verificar un conocimiento actual del autor. Por lo tanto, también es necesario que el sujeto activo conozca que está llevando a cabo la acción descrita en el tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay un problema con este conocimiento, vamos a estar frente a un error de tipo, que lo vamos a analizar en breve. Por lo tanto, me requiere conocimiento de la acción que me exige el tipo, conocimiento de los medios empleados en caso de que haya elementos ocasionales que me pidan, por ejemplo, ganzúa, llave falsa, ensaneamiento, y de las cualidades del sujeto pasivo y activo si es que el tipo penal me lo exige, por ejemplo, funcionario público, ascendiente, fuerzas de seguridad, etcétera. Cuando el tipo me lo exige, el sujeto activo tiene que conocer eso, ¿sí? Strattenberg sostiene, que es una de las lecturas que ustedes tienen para esta parte, que el conocimiento es una previsión sobre los alcances de la conducta del agente en relación con el tipo penal. Es decir, que él pueda reconocer y representarse cuál es la incidencia de su conducta respecto de la subsunción en el tipo penal. Esto es muy teórico, ¿sí? Pero ustedes lo tienen que analizar así en los casos. Por lo tanto, no solo tiene que ser actual ese conocimiento, sino que tiene que ser consciente. ¿Por qué tiene que ser consciente? Porque exige cierta precisión en la psiquis del autor respecto de que su conducta pueda aparecer como la realización dolosa del tipo, ¿sí? No solamente que sea algo aleatorio de la suerte, sino que él tiene que conocer que su acción es una causal posible del resultado que exige la norma. Hassemer, por su parte, va a decir que el elemento cognoscitivo es útil para deducir de modo fiable, ¿sí? De un modo certero, fehaciente, si el autor ha tomado la decisión en contra del bien jurídico, es decir, porque conoce todas las circunstancias dañosas de su conducta en relación con la norma. Y de todos modos actúa, ¿sí? Sabe que su acción está prohibida, que es apta para producir un resultado, etcétera, y de todos modos lo hace. Si esto es así, no podemos decir que el resultado no entra en su determinación. Si la persona deliberadamente sigue adelante, a pesar de que conoce perfectamente todas los componentes y resultados de su conducta, pues entonces conoce adecuadamente la tipicidad objetiva. Este conocimiento, además de ser actual, ¿sí? Tiene que ser efectivo. ¿Qué significa efectivo? Excluye el conocimiento potencial, ¿sí? Lo que yo les decía recién, la mera consideración de las probabilidades. No es suficiente que el sujeto activo haya tenido la posibilidad de conocer, ¿sí? No es que yo digo, bueno, no tengo probado en el hecho no me dice que sabía, bueno, pero pudo haberlo sabido, por ejemplo, no. El pudo haberlo sabido no satisface el requisito de conocimiento actual y efectivo que me exige el derecho penal liberal, ¿sí? El derecho penal moderno.
Autores como Binding y Mesger sostienen que la necesidad de conocer los elementos objetivos no se limita solamente a los descriptivos, sino también a los normativos, ¿sí? En cuanto a ello, digamos, hasta dónde tiene que conocer elementos normativos el sujeto activo, ¿sí? No podemos exigirle un conocimiento técnico tal vez sobre elementos que surgen de normas. No obstante, estos autores que les acabo de mencionar sostienen que alcanza con una valoración paralela a la esfera del ego, ¿sí? Como digamos, no requiere una valoración exacta y técnica, sino la concepción general, promedio, que podría tener el sujeto promedio diligente, por así decirlo. ¿Qué pasa con la prueba del dolo? Porque ustedes van a decir, ¿y cómo yo sé lo que le pasa por la cabeza al agente que estoy analizando en un caso? En general, cuando nosotros querramos indicar que el delito no es doloso, vamos a poner que el autor se equivocó, fue negligente, no observó los reglamentos, fue torpe, fue imprudente, etc. Si todo eso no surge del caso, significa que la persona deliberadamente continuó con su conducta a pesar de conocer los elementos objetivos. Sin embargo, autores como Dona sostienen que en la práctica muchas veces sucede que en vez de solucionarse este problema, ¿sí?, se lo da por supuesto, ¿no? Se presume que si no hay pruebas de imprudencia, pues entonces es porque hubo dolo. Lo que dice Don al respecto es que es imposible el control de razonamiento, ¿no? Esto trae algunos problemas. No obstante, a los efectos de que ustedes puedan manejar, que puedan dominar rápidamente la tipicidad subjetiva, vamos a tratar de darle pistas en los casos para que ustedes puedan detectar que haya dolo, que haya conocimiento, que haya intención y que puedan clasificar qué clase de dolo tienen en el caso. En cuanto a la voluntad, ¿no? La otra cara de la moneda del dolo. No es lo mismo que un mero deseo, ¿sí? O un simple querer subjetivo, no es como una intención potencial, remota, ¿no? En la voluntad del sujeto activo quiere el resultado como consecuencia primaria de su comportamiento, ¿sí? Esto es importante. En el dolo, el autor quiere que el resultado sea la consecuencia directa de lo que está haciendo. Y ahí está el tema de la dominabilidad que yo les explicaba en la primera parte de la clase sobre solución de casos, este concepto de dominabilidad, ¿no? Belzel va a sumar a esto que el direccionamiento deliberado de la acción incondicionalmente a la realización del tipo objetivo es parte de esta voluntad, es decir, yo quiero un resultado, lo que tengo que hacer es, digamos, dirigir mi conducta hacia ello dentro de un marco de dominabilidad sin hacer nada para evitarlo. ¿Cuándo tiene que ser esta voluntad? Habíamos dicho que el conocimiento tenía que ser actual y efectivo. ¿Y en qué momento, cómo tiene que ser esta voluntad? Esta intención sobre esos elementos que conozco de manera actual y efectiva. Bueno, al momento del hecho, ni antes ni después, ¿sí? La intención tiene que estar presente al momento del hecho. No días antes y no días después. Si está antes y después, bueno, más dolo tengo más probado el dolo. Pero yo tengo que tratar de identificar que al momento del hecho la intención estaba presente. De esa forma en la que hay dominabilidad e incondicionalidad en el direccionamiento. Hay varias teorías también que complementan cuestiones respecto del dolo. Por ejemplo, tienen la de Jacobs, la de Frisch. Herzberg también tiene una teoría muy importante que es la teoría del riesgo. Lo que dice Frisch es que el dolo es el conocimiento del riesgo típico. Esto significa que el autor sabe, se representa que su conducta digamos, se vincula con aquel riesgo que está previsto en la norma. Por lo tanto,
solo se acota a la representación de ese riesgo, no, digamos, le quita esta teoría la necesidad del elemento volitivo o emocional que piden estas teorías dualistas de conocimiento e intención. Bueno, en este sentido, Herzberg también, con la teoría de la probabilidad, no distingue, no requiere una distinción del elemento volitivo, solamente con la representación del riesgo cualificado para realizar el tipo penal es suficiente en el dolo, y así tienen muchas teorías. Ustedes fíjense, para tener coherencia, de qué manera están estudiando para poder orientarse en este sentido. ¿Cuáles son los tipos de dolo? ¿No? Yo tengo el caso, ya analicé la tipicidad objetiva, la imputación objetiva, empecé a analizar la tipicidad subjetiva y veo que el caso, el autor conoce los elementos objetivos, porque, digamos, deliberadamente comete la conducta, en el caso me dice que tiene como una intencionalidad, no veo ninguna incidencia accidental que me impacte en los hechos, por lo tanto, puedo decir que hay dolo. Yo lo que tengo que hacer a partir de eso es decir qué clase de dolo tiene mi autor. Y en primer lugar está el dolo más grave, por así decirlo, el dolo más intenso, que es el dolo directo de primer grado, o el dolo de propósito. En estos casos, que es el dolo más grave, el autor dirige su voluntad irrevocablemente a lograr un resultado que considera efecto inexorable de su acción, ¿sí? Hay una coincidencia perfecta entre acción y resultado, intención y resultado. Un poco más abajo en la intensidad está el dolo de segundo grado, que también se lo llama dolo indirecto o dolo de consecuencias necesarias. En estos casos, el autor, ya no hay una coincidencia entre intención y resultado, sino que el autor, para obtener determinada finalidad, debe utilizar medios que sabe que van a producir otro resultado colateral, ¿sí? Un daño colateral, un daño contingente. Sin embargo, sigue adelante en su acción para alcanzar su finalidad a pesar de esta consecuencia ineludible de su plan delictivo. Un poco más abajo, casi en la línea con los delitos culposos, tenemos el dolo eventual, ¿sí? El dolo eventual es el que más problemáticas presenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la acción final no está dirigida a la producción del resultado, como en los casos anteriores. El objeto de la conducta del sujeto activo es otro. Sin embargo, la operación de calificación dolosa de la conducta del agente se practica por equiparación. ¿Esto qué significa? No hay una intención ontológica del sujeto activo sobre el nexo causal, sino que la atribución de este dolo se efectúa por imputación de las consecuencias de la conducta. Es decir, la desatención del sujeto activo sobre el resultado, es decir, él se representa que puede suceder el resultado, pero toma una actitud indiferente, indolente y sigue adelante a pesar de que considera, no lo quiere, pero considera que es un resultado posible. Este resultado, que no es de producción necesaria, pero sí probable, se le imputa por el desinterés de su acaecimiento, es decir, se identifica con un desprecio por el bien jurídico. No es, una intención de lesión, sino un desprecio sobre la indemnidad de este bien jurídico. Esto es lo que fundamenta el dolo eventual. Este desprecio es como un primo del dolo tradicional, ¿sí? ¿Por qué se llama dolo eventual? Porque es eventual la producción del resultado en el plan del autor, ¿sí? Es eventual la producción del resultado, no es un resultado que está buscando, como en los casos anteriores, como el dolo de primer grado y el dolo de segundo grado.
Por ejemplo, supongamos un caso de estafa en el que el autor vende un cuadro que puede ser falso, ¿no? No lo sabe, puede ser falso. Pero también puede ser auténtico y el autor lo sabe. Esta desidia de que le dé lo mismo el patrimonio ajeno de la persona que es estafada, esta desidia, es pareja al dolo, o sea, se equipara teóricamente al dolo. No es igual, digamos, cualitativamente, pero sí es similar, sí es asimilable. No es asimilable a una total negligencia, ¿sí? a un sin querer, por así decirlo. No me importa, bueno, si pasa, pasa, se equipara a un quiero que pase. ¿Cuándo vamos a ver una diferencia real? Digamos, profe, no puede ser lo mismo cobrarle a una persona un dolo directo que un dolo eventual. No, bueno, no se cobra distinto porque va a ser un elemento fundamental para la culpabilidad y para la determinación de la pena. Nosotros la determinación de la pena no vamos a ver en esta materia, pero culpabilidad sí, al final de la teoría del delito. Entonces, en el dolómetro, si quieren, tienen en el dolómetro de mayor intención y cómo la intención va disminuyendo, ¿sí? La intención va bajando. La voluntad del autor, su intervención emocional, si se quiere, disminuye, decrece. En los dolos de primer grado, la intención va a estar fuerte, pero luego va a ir decayendo, porque acá es un daño colateral, acá es un daño posible. Y por abajo de esta línea están las culpas. La culpa con representación y la culpa sin representación. Estas no son punibles, ¿sí? Como vamos a ver ahora cuando veamos los delitos culposos, las culpas sin representación son impunes porque el delito penal me exige un mínimo de participación del sujeto activo en la conducta. Si ni siquiera conoce nada, no se representa nada de lo que está pasando, no le puedo atribuir, ¿sí? En cambio, si hay una representación, sí, pero esto lo vamos a ver en unos instantes. Por lo tanto, cuando yo, una vez que determiné conocimiento e intención, tengo que decir cuál de estos tres tipos de dolo es. Y ahí tengo que tener cuidado, no decir que conoce perfectamente y cargarle mucho la descripción de la voluntad y después abajo hablar de un dolo eventual, ¿sí? Ahí puedo tener una contradicción entre la descripción de la voluntariedad y luego la clasificación de dolo. Tienen que fijarse bien eso y corroborar siempre que estén resolviendo los casos con los textos, ¿sí? Los materiales. Además del dolo que está siempre presente en los tipos dolosos, puede pasar que en algunos tipos dolosos tengan los elementos especiales elementos subjetivos distintos del dolo que están en algunos tipos penales dolosos. Por ejemplo, cuando les exigen ciertas intenciones o finalidades específicas del autor. Por ejemplo, los casos de rapto, ¿sí? En el rapto, que creo que ya se los mencioné en algunas oportunidades, al autor se exige una privación ilegítima de la libertad, ¿sí? Entonces ahí el autor tiene que conocer que está privando ilegítima de la libertad a una persona y tiene que querer llevar adelante ese secuestro, pero lo exige además con la intención de menoscabar la integridad sexual de la víctima. Es una ultra intención, una finalidad, una meta remota. Lo determinante de los elementos subjetivos distintos del dolo son dos cosas que ustedes tienen que acordarse. Una, esta ultraintención no tiene que ser posible, ¿sí? No tiene que ser posible. Tiene que estar solamente en la mente del autor. Y tampoco tiene que realizarse. Tiene que estar en los deseos de la persona, ¿sí? Lo que promueve el móvil, que promueve el dolo del autor, ¿sí? Entonces ustedes tienen que encontrar las dos cosas. El dolo, la voluntad respecto de los elementos objetivos y también esta ultraintención o ultrafinalidad que algunos tipos penales exigen.
¿Qué pasa, profe, si en el rapto no solo se comete el secuestro con esta autointención, sino que la autointención se consuma? Es decir, el autor abusa de la víctima. Bueno, ahí vamos a tener también un delito conexo, que es alguno de los delitos de abuso. Ahí vamos a tener que analizar la concreción de ese resultado típico. Pero no requiero en los hechos que esa autointención se cristalice en el resultado. ¿Sí? A los efectos del rapto pasa eso. Por ejemplo, un secuestro extorsivo, ¿no? Donde la ultrafinalidad es quitarle extorsionar al otro para que me dé dinero o bienes o cuestiones patrimoniales a cambio de que recupere la libertad. Supongamos que la persona no tiene un peso partido al medio y que no puede pagar el rescate porque no lo tiene. Ahí la autointención del autor es imposible que suceda, porque si la víctima no tiene dinero para darme, mi autointención quedó solamente en el plano de los deseos, no puede ser realizable. Entonces es importante que se acuerden siempre esas dos dimensiones para resolver los elementos subjetivos distintos del dolo, que solo están en algunos tipos penales. Y en los manuales de parte especial o en los códigos comentados, cuando ustedes se topen con alguno de estos casos, les va a decir, por ejemplo, el homicidio criminis causa, del artículo 80, en uno de sus incisos está el homicidio criminis causa, que es un homicidio con la intención de procurarse su impunidad, ¿sí? No es que tiene que quedar impune el homicida para que se subsuma la conducta si no, no podríamos aplicar el artículo, sería un absurdo tenerlo legislado, si solo aquellos que efectivamente logran su impunidad son los que cumplen con esta ultraintención, ¿sí? Tiene que ser una finalidad. ¿Qué pasa cuando tengo un error, una equivocación, un conocimiento equivocado sobre los elementos objetivos del tipo? Porque hasta ahora venimos hablando de que el autor conoce los elementos objetivos, los conoce, los quiere y veo qué tipo de dolo es. ¿Qué pasa si mi sujeto activo se equivoca en el reconocimiento de alguno de estos elementos objetivos de la tipicidad? Y para eso yo en general armo un diagrama para que ustedes puedan ver cómo se resuelven estos casos. Los errores el error de tipo son aquellos conocimientos equivocados o representaciones erradas del autor respecto de lo que está sucediendo en los hechos, ¿no? Tiene una percepción trastornada de lo que está pasando. No porque esté loco, porque se equivocó, porque se confundió, porque tiene información falsa. Esta información falsa, estos errores, pueden recaer sobre elementos esenciales de la tipicidad o elementos no esenciales. En un homicidio simple, donde a mí no me exige una cualidad específica de la víctima, a mí, la verdad, no me importa mucho. Por ejemplo, si yo quiero matar a mi vecino y me equivoco, creo que es él, porque veo mal, porque está oscuro y mato a la novia, ¿no? A mi vecina. No es un elemento esencial del tipo penal del artículo 79, porque el tipo me exige que yo mate a otra persona, no me dice tenés que matar a tu vecina, tenés que matar a otra persona. Entonces no es un elemento esencial la identidad de mi víctima. En cambio, si yo quiero matar por ejemplo, a mi cónyuge, ¿no? Pobre, lo mato en todos los ejemplos, pero si yo quiero matar a mi cónyuge, sería una tipicidad de un homicidio agravado por el vínculo. En ese caso,
si yo quiero matar a mi cónyuge y mato a una persona, a cualquiera que se cruzó, en ese caso tampoco habría un problema de elemento esencial, porque siempre estaría imputando el artículo 79. En cambio, si yo quiero matar a mi vecino y me confundo, no sé que está ahí mi cónyuge, ¿no? Yo quiero matar a mi vecino, no sé que mi cónyuge está ahí. Y disparo y mato a mi cónyuge, sin saber que estoy matando a mi cónyuge, creo que mato a una persona cualquiera, tengo un error en un elemento esencial del tipo agravado, que es el elemento calificante ocasional cónyuge. Ahí no puedo aplicar el agravante del artículo 80, sino que tengo que volver al artículo 79. Entonces, yo tengo que determinar elementos esenciales y elementos no esenciales sobre los que cae ese error, ¿sí? Los elementos no esenciales no me excluyen el dolo, ¿sí? Se sigue analizando la conducta dolosa. Los elementos esenciales, tengo que analizar qué tipo de error fue, ¿sí? Porque en principio excluyen el dolo. Cuando yo tengo un error sobre los elementos objetivos esenciales, tengo un problema de dolo. Si este error es invencible, es decir, de ninguna forma podría haberme asesorado para conocer mejor los hechos, porque digamos, era inevitable, inexorable que yo cayera en este error, se excluye el dolo, ¿sí? Se excluye el dolo, queda impune la conducta. En cambio, porque yo no podría haber hecho nada más diligente para conocer. En cambio, y los casos tienen algunos de estos ejemplos para que ustedes puedan ir detectando y puedan aprendiendo, si el error sobre los elementos esenciales es vencible, es decir, si yo hubiese sido un poco más prudente, un poco más diligente, podría haberme desasnado y caer en la cuenta de que me estaba equivocando, lo que el efecto jurídico no es que va a quedar impune, sino que se va a evaluar la posibilidad de imputarle la modalidad culposa de ese tipo, de esa figura. Pero como ustedes saben, porque ya lo vimos en tipicidad, no todas las figuras tienen modalidad culposa. Homicidio tiene, lesiones tiene, pero robo no tiene, ¿sí? El legislador no previó un robo con arma culposo. Por lo tanto, aquellos casos que se nos presente un error sobre los elementos objetivos esenciales y sea vencible porque pudo haberse corregido en su equivocación, pero no lo hizo, vamos a ver si tiene la modalidad culposa. Si la figura no contempla la modalidad culposa de esa prohibición, entonces queda impune, porque al legislador no le importó criminalizar este tipo de escenarios, ¿sí? Entonces, error sobre elementos no esenciales, seguimos analizando dolo. Error de tipo sobre elementos esenciales, dos escenarios. Si este error de tipo es invencible, es inevitable, queda impune la conducta. Es decir, no sigo analizando. Tengo que decir que la conducta es atípica subjetivamente, por lo tanto es atípica. Pero si el error de tipo esencial recae sobre elementos esenciales y es vencible, tengo que fijarme si tengo una modalidad morigerada, es decir, una modalidad culposa de esa figura para seguir analizando la forma culposa. Si no está prevista, si no está regulada, queda impune también, ¿sí? Bien, así se resuelven los casos de error de tipo, que vamos a ver en general en esta materia. Hay más, pero a los efectos de este curso y por estas modalidades extraordinarias, la intención no es sobrecargarlos o darles más contenidos. Podemos ir analizando dolo, podemos seguir ampliando sobre otros problemas, aberractio ictus, error en la persona, error en el golpe, pero los van a ver estos tres temas que les estoy diciendo, aberractio ictus, error en el golpe, error en la persona, pero no se metan ahí porque excede la finalidad nuestra de enseñarles dolo. Con esto estamos, ¿sí? Así que con estas aproximaciones
ya habríamos presentado los aspectos troncales de la tipicidad subjetiva. Es decir, recapitulando, la tipicidad subjetiva se puede analizar una vez que ya analicé la tipicidad objetiva y acredité el nexo de causalidad. La tipicidad subjetiva se compone de dolo y en algunos casos de un elemento especial, subjetivo, distinto del dolo, que no tiene que ser ni realizado ni ser posible. Y dentro del dolo, como venía diciendo, tengo que acreditar dos elementos, el elemento cognitivo y el elemento volitivo, ¿sí? Este conocimiento tiene que ser actual, tiene que ser efectivo, y esta voluntad tiene que referirse a ese conocimiento cabal, efectivo, actual, eficiente de los elementos objetivos del tipo. Si tengo un problema de conocimiento sobre esos elementos, estoy prima facie frente a un error de tipo, ¿sí? El error de tipo puede ser sobre los elementos esenciales o sobre los elementos no esenciales. Si los elementos no son esenciales, sigo analizando el dolo. No es un error de tipo propiamente dicho. Si este error recae sobre elementos esenciales, tengo prima facie un error de tipo y tengo que distinguir si esta equivocación es vencible o invencible. Si es invencible, la conducta queda impune porque se excluye el dolo y no puedo seguir analizando. Y si el error de tipo es vencible, tengo que ponderar la posibilidad de que esté prevista la modalidad culposa de esta figura. Si está prevista, sigo analizando, continúo el análisis por la modalidad culposa, pero si no está previsto, analizo hasta ahí, la conducta se impune, hay atipicidad. Si no tengo error de tipo, porque tengo conocimiento de intención, clasifico si tengo un error directo, un dolo directo, un dolo indirecto, un dolo eventual, fundamento por qué, ¿sí? En qué me baso, fáctica y jurídicamente para llegar a esa afirmación. Fáctica lo saco del caso, jurídica de los manuales. Complemento ahí, explico, fundamento, doy las consideraciones por las que sostienen mi resultado y listo, hay tipicidad subjetiva. Entonces, si tengo tipicidad subjetiva y tipicidad objetiva, tengo tipicidad. Tengo una acción típica. Y esto ustedes lo tienen que poner como conclusión. Tengo una acción típica. ¿Por qué? Porque esa es la llave que les permite abrir la puerta al análisis de la antijuridicidad. ¿Hasta ahí viene bien? ¿Alguien leyó algo de tipicidad subjetiva? Bárbaro. Bueno, ahora vamos a pasar con los delitos culposos, ¿sí? Pasamos de Guatemala a Guatepeor. Ya nos costaban los delitos dolosos, ahora nos vamos a meter en los culposos. Pero aunque ustedes no lo crean, no son tan difíciles los delitos culposos, son mucho más relajados los casos. Además de la denominación delitos culposos, en los manuales lo pueden encontrar como delitos imprudentes. Y esto ya les tiene que dar la pauta de cuál es, desde qué plataforma está parado el autor al momento de cometer la conducta, ¿no? Está siendo imprudente. Entonces, un autor doloso va a tener un obrar malo, malvado, que realmente quiere ser dañino, ¿sí? En cambio, el autor de un delito culposo simplemente él se equivoca en la elección de los medios, ¿sí? Tiene una finalidad lícita, a contrario de un autor doloso tiene una finalidad ilícita. El autor culposo tiene una finalidad que probablemente sea ilícita, pero erra en la elección de los medios. Entonces se equivoca, es torpe, acelera el auto de más, no desinfecta correctamente las cosas, no mira bien el bidón que le está poniendo a la ensalada y le pone la bandina a la ensalada de los hijos. Es un torpe, es poco diligente, ¿sí? Por lo tanto, lo que sucede en los delitos culposos, y esto márquenselo a fuego, es una infracción a una norma de cuidado. Todos tenemos que tener cuidado, ¿sí?
los autores culposos infringen esa norma de cuidado. ¿Por qué? Porque el autor culposo es un autor descuidado, ¿sí? Esa es la diferencia con el doloso. Algunas precisiones. La tipificación culposa es cerrada y excepcional, es decir, solo va a haber tipos culposos si me los dice el Código Penal. Y esto tiene un impacto importantísimo para el error vencible que estábamos viendo recién. Yo no puedo inventar una modalidad culposa, ¿sí? Tiene que estar en el código. Si no está, impune. Como habíamos dicho, la culpa puede ser con representación o sin representación. Pero antes de eso, yo tengo que ver cuál es la estructura objetiva, ¿sí? Lo único que cambia en la tipicidad objetiva, en los delitos culposos, es que yo en la tipicidad objetiva tengo que analizar la norma de cuidado. Por ejemplo, ¿se acuerdan el caso que vimos el martes pasado del médico que hacía con el cuchillo un corte con un bisturí infectado? Bueno, pensemos en ese instrumentador quirúrgico que lavó mal, desinfectó mal el bisturí, no lo higienizó bien, no lo... ¿cómo se dice? No lo desinfectó. ¿Cómo se dice cuando un bisturí? ¿Un bisturí qué? Para desinfectarlo. Bueno. No sé. Para desinfectar un bisturí. ¿Higienizarlo? No, no es higienizarlo tampoco. No lo hace correctamente. Se equivoca, lo limpia más o menos, no lo esteriliza. Ahí está. No lo esteriliza del todo, etcétera. Porque es descuidado, porque se quería ir temprano a la casa, porque se olvidó, porque no lo vio, porque algo hizo mal. Yo ahí tengo, en los tipos penales culposos, el Código Penal me da una pista para que yo los encuentre, esta tipificación cerrada. Y en general el Código me dice, el que y verbo, el que matare a otro, el que causare la muerte, el que produzca lesiones, ¿no? Por negligencia, imprudencia, impericia en el arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo. Con esta fórmula yo detecto cuáles son las modalidades culposas del Código Penal, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que en la premisa mayor, ¿sí?, en los elementos ocasionales, yo tengo que explicar, ¿sí?, cuáles son, las tengo que poner estas cláusulas o modalidades bajo las cuales se tiene que cometer la acción imprudente. ¿Por qué? Porque una vez que yo las ponga en la premisa mayor, luego en la premisa menor tengo que explicar exactamente cuál fue esa norma de cuidado violada por el sujeto activo. Sí, tengo que decir, bueno, en el caso del instrumentador quirúrgico no cumplió con los deberes a su cargo de esterilizar adecuadamente el bisturí. Tengo que poner específicamente cuál es la palabra clave de la premisa mayor que en los hechos yo puedo verificar. Tengo que constatar esa infracción a la norma de cuidado. ¿Por qué? Porque tengo que establecer una relación no solo entre la acción y el resultado, sino, más que nada, tengo que establecer una relación causal entre la infracción a la norma de cuidado y el resultado, ¿sí? Cómo esa infracción a la norma de cuidado eleva un riesgo, crea un riesgo y eso impacta en el resultado, ¿sí? Ya no es tanto un análisis de la acción, sino un análisis de la infracción a la norma de cuidado. ¿Cómo se configura este deber de cuidado? ¿Sí? ¿Cómo lo van a encontrar en los manuales cuando vayan a estudiar? Puede ser un deber de cuidado interno, un deber de cuidado externo, puede ser un deber de omitir acciones peligrosas, por ejemplo, correr una picada, ¿sí? Puede ser un deber de preparación o de información previa, por ejemplo, el instrumentador quirúrgico,
O un contador al momento de hacer un balance que lea bien los libros. Un deber de actuar prudentemente en situaciones peligrosas, el cirujano cuando le pasa el bisturí. Y tengo que ver, puedo analizar también algunas cosas con los delitos culposos. Por ejemplo, a los efectos de la última clase de esta materia, ustedes van a ver tentativa y consumación y también van a ver autoría y participación de delitos. Los delitos culposos no pueden ser tentados, ¿sí? No puedo tener tentativa de homicidio culposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo lo que estoy poniendo ahí es un resultado lesivo, a pesar de que no haya una mala intención, ¿sí? Hay torpeza. Si el resultado no acaece, yo no tengo una acción concretamente peligrosa. Tengo una imprudencia, tendré una multa de tránsito, pero no voy a poder tener un delito, ¿sí? Eso por una parte. Los delitos culposos en principio no admiten tentativa. Y por la otra, los delitos culposos no admiten participación, ¿sí? Si yo estoy siendo torpe, ¿sí? No puedo tener un cómplice en mi torpeza, porque la torpeza es personal, la imprudencia es propia, ¿sí? Por lo tanto, atención cuando tengan que resolver casos culposos con las consumaciones y tentativas y con la autoría y participación. Ahora bien, estos son los delitos culposos. Todo lo demás prácticamente se analiza igual y ahora para recapitular, antes de terminar esta clase kilométrica, vamos a comparar las tres estructuras. Pero para poder comparar tengo que pasar a la omisión, ¿sí? Los delitos de omisión. Como habíamos visto, y esto lo puedo poner así. Los delitos de omisión, a diferencia de los culposos y de los dolosos, lo que hace es que en realidad estos son delitos de acción, ¿sí? Son delitos de comisión dentro de las clasificaciones que habíamos visto. El delito de omisión, sin embargo, es la infracción a una norma imperativa. Vimos que los tipos dolosos son la infracción a normas prohibitivas. El Código Penal me está prohibiendo que yo mate, que robe, que estafe, que abuse. Los tipos culposos hay una norma de cuidado que me dice, che, tené cuidado acá, no podés operar a un paciente sin esterilizar los bisturíes, no podés conducir en el tráfico vehicular sin observar las normas de tránsito, las velocidades máximas, los semáforos, etcétera. Tenés que tener cuidado, tenés que ser prudente. Y los delitos de omisión, hay una norma imperativa que dice, profe, me va a volver loco. La norma imperativa significa que el Código Penal me está dando una orden. Me ordena que yo haga algo. Acá me prohíbe que yo haga. Acá me dice, hacelo con cuidado. Y acá me dice, vos no podés abandonar a una persona. ¿Sí? Las normas imperativas me dan una orden, un mandato legal y me dice, vos tenés que hacer esto. Por lo tanto, en la omisión, yo en vez de hacer lo que me manda la norma, hago otra cosa. Simplemente me quedo quieto, me pongo a hacer otra actividad. Supongamos un bañero, ¿no? Un bañero tiene la obligación de estar controlando la pileta, que no se le ahogue ningún pibe, que nadie llegue adelante una acción peligrosa, que si alguno no sabe nadar no se vaya para el hondo, bla, 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 bla. Si el bañero está ahí al costado de la pileta y ve que se está ahogando un nene y en vez de saltar y salvarlo, sigue hablando con una chica muy bonita que se quiere, con la que le quiere caer bien, no está haciendo lo que la norma penal le ordena, que es auxiliar. Está haciendo una conducta diferente porque sigue hablando con la chica, ¿sí? Omite cumplir con la norma imperativa del Código Penal.
Por lo tanto, no tengo una acción, ¿sí? Tengo una omisión o una acción distinta a la ordenada por la norma. Cuando ustedes analicen acción en los tipos omisivos, no pongan acción, ¿sí? Pongan conducta, porque las conductas pueden ser omisiones o acciones. Primera diferencia con los delitos culposos y con los tipos dolosos, ¿sí? Por lo tanto, los tipos dolosos sí tengo una acción positiva, que puedo tener 3 eximentes. En los tipos culposos o imprudentes tengo una acción que se compone de una finalidad lícita con una infracción a una norma de cuidado. Y los tipos omisivos tengo una no acción, ¿sí? Que puede ser una omisión o una acción distinta a la que me pide la norma. De estos tipos penales tenemos, por ejemplo, el artículo 108 del Código Penal o 106 del Código Penal. Tienen los tipos de omisión más comunes con los que vamos a trabajar en esta materia. En la tipicidad también hay algunas diferencias, ¿sí? Entre estas 3 estructuras que estamos analizando. Como habíamos dicho recién, bueno, ya la tipicidad objetiva de los delitos dolosos los tienen recancheros. Habíamos visto la tipicidad objetiva de los delitos culposos, que tengo que determinar la existencia de un deber de cuidado, ¿sí? Y luego probarlo en la premisa menor. En la tipicidad de los delitos de omisión, yo tengo de 2 tipos omisiones. Tengo omisiones propias y omisiones impropias. Si no se confundan con ley penal en blanco, no tiene nada que ver. La omisión propia es una norma imperativa de carácter general. La omisión impropia me exige algunas características particulares, en el caso generalmente vinculadas con los deberes a cargo del sujeto activo. La omisión propia me va a exigir, entonces, en la tipicidad objetiva que yo analice, además de todo lo que veníamos analizando siempre, acción, resultado, sujeto activo, sujeto pasivo, me va a exigir que yo analice primero la no realización de la acción ordenada, la situación típica que genera el deber, ¿sí? Por ejemplo, que les dice el 108, el que hallare librado a su suerte o desamparado a un niño. Bueno, esa es la situación típica, ¿sí? Lo pongo en la premisa mayor y después en la premisa menor pongo, efectivamente, Pirulito tenía un niño librado a su suerte, abandonado. Y la posibilidad fáctica de cumplir con ese mandato legal, ¿sí? Supongamos que en vez de un bañero hay en la pileta una persona que está nadando y afuera hay otra persona que no sabe nadar, ¿sí? Supongamos que a la persona que está nadando le agarra un calambre y se empieza a ahogar, ¿no? No salta, no lo salva. Se queda parado afuera de la pileta. No realización de la acción ordenada. Y sí, si le dice que lo tiene que auxiliar a una persona que necesita ayuda y no lo hace, no la realiza. ¿Hay situación típica que genera el deber? Y sí, porque te dice que es una persona que está en peligro. ¿Tiene la posibilidad fáctica de cumplir el mandato legal? Y no, porque no sabe nadar. Es decir, el límite de los delitos de omisión es que la persona no se ponga en peligro para cumplir con el mandato. Acuérdense que el derecho penal no nos exige acciones heroicas, ¿sí? El límite de esto es que no se ponga en peligro la persona. El delito se agota con la no realización de la acción. Si lo realiza y no evita el resultado, es atípico. ¿Por qué? Porque los delitos de omisión propia nos imponen obligaciones de medios. ¿Esto qué significa? Que el sujeto activo tiene que intentar ayudarlo, no tiene que efectivamente evitar el resultado, porque no es una creación de riesgo por la que deba responder en sentido fuerte, ¿sí? Tiene una obligación genérica de todo buen ciudadano, ¿sí?
En cambio, en los delitos de omisión impropia, la obligación no es de medio, es de resultado. El sujeto activo tiene que evitar el resultado. Por lo tanto, en la omisión impropia, por ejemplo, al artículo 106 del Código Penal, tengo que tener también estos tres elementos y además se suma la posición de garante. Esta posición de garantía se produce de tres fuentes. La ley, por ejemplo, el deber de cuidado que tienen los hijos respecto de los padres, los padres respecto del cuidado de sus hijos. Un contrato, por ejemplo, un enfermero que es contratado para compensar hemodinámicamente el respirador de una persona que está conectada con respiración asistida, está contratada para que lo cuide, no se puede ir a tomar mate y dejar a la persona ahí librada a su suerte. El bañero también, el bañero está ahí por un contrato, el contrato dice que tiene que ayudar a la gente. Y la tercera fuente es la conducta precedente. ¿Esto qué significa? Si yo te genero el riesgo, yo genero el peligro para vos, tengo la posición de garante, la obligación de garantía de sacarte de ese peligro. Y además me exige la omisión impropia que la omisión del sujeto activo de evitar, ¿no?, sea equivalente a causar el resultado mediante una acción. Por lo tanto, yo no tengo un nexo de causalidad, ¿sí?, como venía analizando en los anteriores. Yo acá en los culposos analizaba un nexo entre la infracción al deber de cuidado y el resultado. En los dolosos analizaba un nexo de causalidad entre la acción y el resultado. En los delitos de omisión no hay nexo de causalidad, hay nexo de evitación. ¿Sí? Es una evitación del resultado. Y ustedes tienen que probar que si el autor hubiese cumplido con el mandato normativo, se evitaba el resultado. Y de todo lo que vimos hasta ahora, ustedes pueden responder solamente hasta acá, porque no vamos a ver antijuridicidad y culpabilidad, solamente hasta acá. Una precisión respecto de los delitos de omisión. Los delitos de omisión pueden ser dolosos o culposos. Si no les dice nada, es doloso. Si el Código Penal les dice imprudencia, negligencia, las palabras clave que ya sabemos que eran de los culposos, es que estamos frente a un delito de omisión imprudente, ¿sí? Y eso lo van a poder ver leyendo el tipo penal y a su vez leyendo los libros de parte especial, ¿no?, los códigos comentados. Esas serían las principales tres estructuras de análisis que tenemos para esta parte de la materia. Y sobre esto son los casos del trabajo práctico número 6. El trabajo práctico número 6 tiene un primer caso bastante complicado. O sea, el caso no es complicado. Lo complicado es las variantes. Siempre nosotros intentamos marearlos con las variantes. ¿Por qué? Porque si ustedes logran desmarearse muchas veces en estas prácticas, no va a haber forma de que se mareen en un examen. Y si se marean en un examen van a poder solucionarlo rápidamente. El trabajo práctico número 6 tiene un caso doloso con algunas variantes para que ustedes resuelvan. Es el que tienen que presentar, ¿sí? El caso doloso. Ustedes tienen que presentar ese caso para el martes que viene. Tienen dos casos más. Tienen un caso culposo y un caso de omisión. No me acuerdo en qué orden. Eso no los tienen que presentar sí o sí para el martes que viene. ¿Por qué? Porque no los queremos sobrecargar. Necesitamos que tengan ejercicio, pero no conocemos las particularidades domésticas de cada uno. Por lo tanto, ustedes para el martes que viene pueden presentar el caso de dolo, el primero, o los tres casos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el examen puede ser también un caso de omisión, puede ser un caso de omisión, un caso doloso, puede ser un caso de culposo y uno doloso. Entonces a ustedes les conviene tener esa práctica afianzada. Porque si ustedes no lo practican ahora, con este trabajo práctico, lo van a tener que practicar el día del examen sin saber si lo están resolviendo bien.
Por lo tanto, a los efectos de la regularidad, como venimos haciendo, tienen que presentar el trabajo de dolo, el primer caso del delito doloso. Si quieren avanzar para estar más seguros, para tener más cancha con las demás estructuras, pueden presentar los otros 2 casos. No es obligatorio, pero presentar dentro del plazo, porque si ustedes presentan trabajos prácticos después de los plazos, se nos hace imposible a nosotros cumplir con nuestra corrección. ¿Sí? No es lo mismo corregir 60 trabajos de un martes para el otro que de repente se me junten 100 trabajos de una semana para la otra porque tengo 40 rezagados del tema anterior. Por eso, de martes en martes se entrega. Si nosotros nos dejan planificar la evaluación de esos trabajos prácticos y preparar una devolución. En breve les estoy mandando la devolución de los casos de acción. Están en general muy bien, en base porque también los hicimos juntos hace 2 semanas en la introducción a la teoría del delito y a la acción. Los hicimos casi todos, o sea que están muy bien. Y los de imputación objetiva, bueno, ahora cuando terminen de entregar, acuérdense que tienen hasta todo el día para entregar, no hasta las 6 de la tarde, como en el aula. Acá hasta las 12 de la noche pueden entregar los trabajos prácticos, se los hemos dicho varias veces, pero lo volvemos a insistir porque preguntan, piden prórroga para presentarlo a las 12 de la noche y es el plazo que ustedes tienen. Así que una vez que se entreguen los trabajos prácticos, mañana ya los empezamos a corregir, los de imputación objetiva, el TP5, así que los dejamos con el trabajo práctico número 6 y vamos a hacer esta mecánica. Probablemente no, estamos preparando un video en el que les mostramos cómo se podrían resolver estos casos. Pero para eso, para poder darles ese video, necesitamos que ustedes tengan avanzada la producción de los trabajos prácticos. ¿Por qué? Porque si nosotros les mostramos cómo se hace, ustedes no están practicando nada, están simplemente copiando, ¿sí? Absorbiendo más información teórica. Nosotros lo que necesitamos es que adquieran destrezas prácticas, ¿sí? Destrezas de aplicación de la teoría. En general lo vienen haciendo bárbaro, así que no sirve tanto que nosotros les mostremos darles un caso y mostrarles cómo se resuelve todo el tiempo, porque en el examen ustedes no van a tener un caso y no van a tenernos a nosotros diciéndole esto se resuelve así, así, así. Entonces ustedes ya tienen que ir adquiriendo los recursos y las herramientas para poder aplicar los contenidos para resolver el caso. En ese sentido tenemos el grupo WhatsApp en el que estamos práctica full time, 24 horas, casi resolviendo las dudas y las inquietudes que les surgen de los trabajos prácticos. Lean las consignas del trabajo práctico. Yo ahora lo voy a subir al Facebook. Lean el trabajo práctico y si hay dudas sobre las consignas, plantéenlas en lo posible mañana. Así podemos resolverlo antes posible, porque si las dudas y las preguntas surgen lunes a la noche, tal vez nosotros no llegamos a ver los mensajes, a responder a tiempo o a darles respuestas de calidad. Por lo tanto, si hay dudas, traten de plantearlo lo antes posible y acuérdense que equivocarse con la resolución de los casos de ninguna manera es un fracaso o una pérdida, ¿sí? Porque solamente a través de estos errores nosotros podemos superarlos y seguir dando temas para las clases siguientes. Algo importante que quiero rescatar antes de concluir es la importancia de que ustedes puedan tener las lecturas al día, ¿sí? Estas clases son bastante teóricas principalmente porque en el aula nosotros nos podemos dar cuenta si los alumnos vienen con las lecturas al día, pero por este modo virtual es muy difícil identificar, informarme si ustedes leyeron o no para la clase. Por lo tanto tengo que dar la teoría. Si en cambio ustedes vienen leídos, ya tienen las dudas, ya saben en qué partes tienen que prestar más atención y podemos avanzar a cuestiones de ejercitación directamente en estos espacios. Pero bueno, es muy difícil eso de detectar y si yo me pongo a resolver ejercicios directamente para un curso que su mayoría no leyó los materiales, es una clase perdida, ¿sí? Porque no van a entender qué teoría estoy aplicando. Así que tratamos de compensar eso, hacer una parte práctica,
una parte teórica, y esto de dar la parte de la solución de los casos, la parte práctica, antes de la teórica para poder enganchar, para poder hacer un repaso. Doy toda imputación objetiva, repaso acción, repaso tipicidad, sacamos las dudas, empiezo con el tema nuevo, ¿sí? Y la clase que viene lo mismo, y así para que tenga como una... aprovechar el tiempo, aprovechar de repaso y de recapitulación para el tema nuevo. Hoy vimos un montón de temas, vimos acción, tipicidad, imputación objetiva de nuevo, tipicidad subjetiva, tanto dolosa como culposa, y vimos delitos de omisión. Es un montón de información. Estamos hace 2 horas y media con esto, así que por mi parte ya está más que cumplidos los objetivos de este encuentro, pero si ustedes tienen dudas las podemos hacer y nada, y ya podemos ir cerrando. Así que si tienen dudas, este es el momento. No sé si se trabó la filmación porque no veo ningún comentario. Tal vez tiene un poco de delay la... Los elementos, acá Augusto pregunta, los elementos subjetivos, especiales elementos subjetivos distintos del dolo. Si vos vas, por ejemplo, el artículo 80, creo que es el inciso séptimo, que es el homicidio criminis causa, que es un homicidio agravado justamente por esta autointención, por este elemento especial es el que califica el homicidio. Y te dice que vos matás, sí, con dolo de matar, con conocimiento de intención, que es el dolo general, pero tenés una intención específica, una finalidad extra, un plus intencional de perseguir otra finalidad, ¿sí? Y eso es lo que agrava. Este elemento subjetivo distinto del dolo, que en el 80 inciso 7 se ve como para procurar su impunidad, porque no pudo concretar el delito, etc. Es este elemento subjetivo distinto del dolo que en los manuales de parte general lo van a encontrar ampliamente desarrollado, y en los códigos comentados de parte especial van a ver en cada delito cuándo están frente a un tipo penal que contiene un elemento subjetivo distinto del dolo, y ahí van a poder analizarlo en el caso concreto. Yo no sé si en este caso les dimos, creo que no, creo que de los casos que tienen el trabajo práctico número 6 no hay ninguno con elemento subjetivo distinto del dolo, pero si quieren ampliar sobre esto, me avisan y les preparamos un caso extra para que lo puedan practicar. Acá Gastón pregunta lo de la representación. Y se imagina, ¿sí? Conoce, toma conocimiento, ¿sí? Lo comprende. Es como cuando uno se representa algo que lo está comprendiendo, lo está percibiendo. Esa información le llegó. Acá Fernando tiene una pregunta interesante. Podríamos analizarlo como una omisión, ¿sí? Como un artículo 108 o 106 también. Sí, habría que ver. No nos da del todo no tenemos mucha información ahí como para poder seguir analizando, pero podría analizarse una omisión, sí. Acá Augusto pregunta, sí, igualmente en el artículo 80 inciso primero, que es el de matar al cónyuge, no es un elemento subjetivo distinto del dolo. El cónyuge es un elemento objetivo, ocasional, normativo. No me exige una ultrafinalidad ahí. Por ejemplo,
Puede darse homicidio criminis causa cuando un autor abusa sexualmente o intenta abusar sexualmente del sujeto pasivo, el sujeto pasivo se resiste y como esa resistencia está obstaculizando al sujeto activo para cometer el abuso, la violación, lo mata. Lo mata porque no lo puede cometer. Si ustedes leen el 80 inciso 7, van a ver esas 3 posibilidades de ultraintención. En general ese se da con... o que entra a robar a un banco y mata al guardia, ¿sí? Ese homicidio puede ser criminis causa, porque es para permitir la comisión del delito principal, que sería un robo. Después, de última, si tienen dudas sobre o no escucharon bien lo que dije en el video, pueden rebobinar y tomar nota, transcribirlo o fijarse. Porque Silvi no sé a qué te referís puntualmente de lo de hablé un montón de culposos. Elemento del dolo no es un término que hayamos utilizado. No sé a qué te referís con elemento del dolo. Elemento subjetivo distinto del dolo. Es re importante que apliquen correctamente, o sea, íntegramente los conceptos, las palabras exactas que estamos utilizando, porque en dogmática si no se puede ir para otro lado la definición. Exacto, Emiliano. Ese es un ejemplo de homicidio criminis causa. Excelente. Sí, después fíjate en el 80 inciso 7 cuál de las 3 posibilidades de ultraintención podría ser el caso que vos planteás, pero está bueno. Bueno, si hay tanto interés en los especiales elementos subjetivos distintos del dolo, el examen podría ser sobre incluir esto, ¿no? Lo voy a pensar. No lo sé, pero está bueno el tema. Bueno, creo que con eso ya hicieron todas las consultas, las preguntas. Después, si hay más preguntas, las hablamos en el grupo de WhatsApp o nos mandan mail o lo vamos resolviendo. Así que les mando un beso grande y bueno, descansen. Fue una clase súper intensa. Así que nada, les mando un beso y ya está subido el recuperatorio del campus. Acuérdense que tienen que descargar las consignas, subir el examen respondido al campus y mandarnos por mail, ¿sí? Las 2 cosas tienen que hacer, sí o sí. Tienen hasta el sábado a la noche. Acuérdense de no esperar al último momento porque el sistema cierra a las 12 de la noche del sábado. O sea que al minuto del domingo ya se les cerró la posibilidad de presentar el parcial recuperatorio. Solo pueden rendir aquellos que no hayan rendido o que tengan recuperatorio, ¿sí? Los que tienen 4 menos, 5, 6, 7 para arriba, esos no pueden rendir el recuperatorio, ya tienen aprobado el examen. Así que les mando un beso grande, descansen, relájense un poquito, ya lo doy fue un montón, no espero que lo hayan comprendido del todo, porque lo van a comprender cuando empiecen a resolver los casos, van a decir, acá está lo que decía la profe, o acá no entiendo, leen el manual y dicen, acá es verdad, lo dijo en la clase. Así que cualquier cosa nos escriben y lo vamos resolviendo con tiempo en el grupo de WhatsApp, porque los domingos y los lunes se están volviendo muy intensos, así que nada, les deseo mucha suerte y nos vemos la semana que viene.